Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta jornada que se va a celebrar hoy, que tiene por título Intervención con personas TEA en prácticas restaurativas en el contexto educativo. Una formación muy interesante que ha generado muchísima expectación, no solamente entre los profesionales de la psicología, sino en otros profesionales que también están dentro del ámbito educativo. Yo soy Amaya Prado, soy la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, llevo la vocalía de educativa y pues estoy entusiasmada de poder compartir con todos vosotros esta formación. Yo creo que ha generado mucha expectación, sobre todo porque la mayor parte de los centros educativos, lógicamente, por normativa, se están llevando a cabo los planes de convivencia y como en la formación lo indica, las prácticas restaurativas son una herramienta indispensable y que va a generar una serie de beneficios, no solamente a los alumnos TEA, que fundamentalmente ellos tienen una serie de conflictos y una serie de necesidades a los que les es más difícil, pues en muchos casos, comunicarse y resolver esos problemas con sus iguales o con los adultos, con lo cual a lo largo de esta formación se verán las diferentes prácticas restaurativas, como puede ser la mediación, como pueden ser también los círculos restaurativos, y se harán pues para formar a los profesionales en estas estrategias que serán muy útiles en estos contextos educativos y sobre todo para las personas TEA, para esa adaptación con sus iguales y con las personas de referencia en el contexto educativo. Sin más, doy la palabra porque estaréis deseando comenzar con la formación y le paso la palabra a Mariana Peretti, que es psicóloga del área clínica de la Asociación Asperger de Madrid. También va a formar parte de este lujo de formadores Mercedes Pérez Fuentes, que lleva una larga trayectoria como orientadora y sabe muy bien de lo que habla, seguramente en la elaboración de estos planes de convivencia de los centros educativos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades. Le paso la palabra a Mariana Peretti y que disfrutéis de esta formidable formación. Gracias. Muchas gracias, Amaya, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio de encuentro. En primer lugar, quisiera hacer una pequeña introducción y presentación a la actividad que vamos a realizar. Nuestro interés como grupo de trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid, que trabajamos en el espectro del autismo, es traer a las personas interesadas en este ámbito herramientas nuevas que puedan generarnos una reflexión para ver si podemos generar esta adaptación para el alumnado TEA, que muchas veces se encuentra con muchas barreras en los centros educativos para poder atender a sus necesidades. Entonces, en un primer momento os querría comentar que las herramientas de las prácticas restaurativas de momento no han sido ni validadas, ni utilizadas, ni experimentadas con población TEA, pero es nuestra intención generar un espacio de reflexión, de análisis y también de formarnos, de entender y tal vez ser el origen de nuevas investigaciones en relación a estas herramientas para que puedan favorecer y facilitar la convivencia en los centros educativos, que muchas veces es el origen del sufrimiento de muchísimos niños, muchas niñas y niños en nuestros colegios. En un primer momento lo que voy a hacer es presentar a compañeras que nos van a acompañar. Está Carmen de CEPAMA e Inés de la Asociación ProtegeD, que Carmen Molina Villalba es gestora cultural, es máster en Patrimonio Histórico, Industrias Culturales y Turismo Cultural, es grado en Artes Aplicadas con la especialidad de Diseño de Interiores,
gestora y auditora de calidad con especialidad en diseño y gestión por procesos. En la actualidad compagina su actividad laboral con la presidencia de la asociación CEPAMA y además es coinvestigadora en el proyecto Investigación Participativa basada en Derechos Humanos del Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa y financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y el programa DARE, Disability Advocacy Research in Europe. Carmen es una invitada que nos va a aportar su mirada, su visión, su opinión, su crítica y bueno, os dejo en su compañía para que pueda hacer su presentación. Buenas tardes. Gracias, Mariana, por la presentación. Se te ha olvidado decir la curiosidad del día, que es que soy una persona autista y, bueno, diagnosticada de autismo primero en la infancia y después he recuperado el diagnóstico en la tardía edad adulta y que, bueno, llevo desde 2010 investigando y trabajando con personas autistas en todos, principalmente adultos, pero bueno, en todos los niveles. Yo os quería presentar, si consigo hacerlo bien, que antes me ha salido y ahora me tiene que volver a salir, un poquito por encima, lo que es nuestra entidad, lo que es nuestra asociación, ¿no? CEPAMA nace primero como comité autogestionado y en 2019 ya nos constituimos como asociación para trabajar en favor del apoyo y la visibilización de las niñas y las mujeres autistas, que como casi todo el mundo ya sabe, espero, dentro de la comunidad del autismo, pues estamos absolutamente invisibilizadas, como que prácticamente se habla de que somos una minoría dentro de la minoría. Nosotras tenemos bastante serias dudas al respecto y pensamos que es que hay muchas niñas y muchas mujeres que están quedando fuera de radar y por tanto no pueden ser reconocidas y no reciben los apoyos necesarios. Bueno, en principio nacemos con esta intención, visibilizar y trabajar para que se conozca el autismo femenino, el autismo en niñas y mujeres y se garantice la inclusión de este colectivo dentro de la sociedad de forma plena, ¿no? Y garantizando el 100% de sus derechos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Mejorando su calidad de vida. Y bueno, pues los valores que nos guían son el principio de la igualdad, el considerar que todas las personas son iguales, que todas las personas son diferentes y valiosas en su diversidad. Defendemos los derechos fundamentales y todos los derechos que derivan de los mismos. Y además promovemos la participación de las personas autistas en primera persona como sujeto activo dentro de la sociedad y dentro de los colectivos en los que están incorporados. Somos activistas. Realmente dedicamos, nuestra función principal es hacer activismo, es defender derechos, es estar donde y hablar donde a veces ni siquiera se nos quiere escuchar y garantizarnos de que la voz del colectivo autista en general y en particular la voz de las mujeres autistas es escuchada en todos los ámbitos sociales, políticos y aquellos en los que transcurre la vida, ¿no? Empezamos, pues como os digo, aprobamos casi como un comité dentro de otra entidad y nuestra primera acción visible, que bueno, visible en su momento fue muy importante y que bueno, todavía estamos pendientes de desarrollar porque necesitamos el impulso político que parece que no acaba de producirse, fue la aprobación de una proposición no de ley sobre autismo en mujer en el Congreso de los Diputados. Es el primer documento que se ha aprobado de estas características en todo el mundo. Y bueno, pues fue un trabajo exclusivo realizado en su totalidad por mujeres autistas, ¿no? Y bueno, yo creo que ese pistoletazo de salida yo creo que fue importante porque puso sobre la mesa al colectivo femenino del autismo y ese sesgo de género que se estaba produciendo y que bueno, pues no es
no es de recibo, no es tolerable, vamos a decirlo así, ¿no? Hacemos diferentes actividades siempre orientadas al tema de la visibilización y la comunicación y del apoyo mutuo, ¿no? Tenemos encuentros exclusivos para mujeres autistas que los hacemos con un mínimo de una vez al mes y nos genera para crear, nos sirve para crear esas redes de participación, esas redes de apoyo mutuo, el saber que verdaderamente somos una comunidad. Y estamos trabajando a nivel de Latinoamérica con cada vez más asistentes y cada vez más mujeres con las que tenemos alianzas, ¿no? También hacemos una jornada monográfica anual que en 2018 estuvimos hablando del perfil femenino del autismo. En 2019 otro tema que nos preocupa muchísimo y nos sigue preocupando fue la atención sanitaria a las niñas y mujeres autistas y las violencias que hemos encontrado en los entornos de diagnóstico y en los entornos de la atención sanitaria y también en la atención ginecológica y obstétrica, ¿no? En 2019, pues como no podía ser de otro modo, el mundo entero estaba con el tema del virus y trabajamos en un estudio para conocer cómo habían vivido las personas autistas el confinamiento y esto fue pues lo que expusimos en nuestra jornada. Trabajamos sobre el tema de cómo se vivió dentro del autismo el confinamiento y en 2021 pues estamos visibilizando nuestro trabajo de investigación en plano de igualdad, que también es pionero en España. Hemos hecho una publicación que es un libro que está escrito al 100% por mujeres autistas y que pues se puede leer y comprar, digamos. Con las familias también nos gusta estar, entonces con ellos hacemos también varias jornadas a lo largo del año. Tratamos de explicar a los padres, a las madres y a las familias qué es el autismo, qué pueden esperar de sus hijos autistas y también hacemos un poco como de traductores, ¿no? Queremos que los padres entiendan las peculiaridades de sus hijos, que entiendan su condición, que la celebren, porque ser autista no es ninguna desgracia para la familia y que los acepten como son y los respeten como son, ¿no? En este sentido, pues siempre hablamos en primera persona, siempre todas nuestras ponencias y todos nuestros trabajos elaborados están escritos desde el autismo y creemos que esto es un plus que queremos aportar porque estamos absolutamente convencidas de que si los profesionales entienden y perciben el autismo tal y como nosotros, tienen la confianza de creernos también, tal y como nosotros se lo contamos, se avanzará muchísimo en la investigación, se avanzará muchísimo en los apoyos y no se perderán tantas generaciones de personas que sufren, de niños que sufren porque su condición no es conocida, ¿no? En principio, nosotras siempre decimos que no queremos que nadie pase lo que nosotras hemos pasado, ¿no? Y creo que esa es nuestra línea directriz. También, pues como hemos comentado en la introducción Mariana y hace un momento yo, estamos trabajando en investigación, hemos iniciado trabajos de investigación con el programa DARE, que ya está bastante avanzado y ahora hemos empezado también a trabajar en la mesa de liderazgo y participación con la Asociación de Profesionales del Autismo, de la que algunas de nosotras como profesionales del autismo también formamos parte. Es interesante también nuestro trabajo dentro de funcionar como un observatorio de derechos del autismo. Para nosotros es muy importante evidenciar cuando se producen agresiones y violencias de todo tipo contra la comunidad autista. Ejemplos de ello fue la campaña que movimos en 2018 y 2019 para visibilizar el fraude de la pseudoterapia del MMS como supuesta cura del autismo, para el que conseguimos 136.000 firmas y pues una serie de desconvocatorias y cierres de estos tipos de reuniones de difusión pseudoterapéuticas y sectarias, ¿no? En 2021 también hemos abierto y tenemos abierta todavía la campaña de recogida de firmas. Hemos llegado a más de 87.000 personas que se han adherido a esta campaña y que presentamos en el Ministerio de Derechos Sociales y para buscar que se generen estrategias que protejan a las personas autistas y sus familias contra las violencias. No sé si os acordáis que en el mes de julio fue asesinado un joven autista en Madrid y se han producido diferentes tipos de agresiones. Es nuestra obligación visibilizar
desde luego estas agresiones directas, físicas, que a veces acaban con la vida de nuestros compañeros o la ponen en riesgo de nuestros compañeros y de sus familias, pero también queremos visibilizar muchas violencias invisibles, violencias que casi pasan desapercibidas, pero que hacen un daño gravísimo y permanente a las personas autistas. Y bueno, tenemos, como todo el mundo, pues redes sociales, estamos un poco en revistas especializadas y también podéis encontrar en nuestra web 7 podcasts que llamamos Historia Oral del Autismo Femenino en España y que irán creciendo con testimonios de mujeres autistas que ayudan a conocer cómo se vive el autismo a lo largo de todas las trayectorias de la vida. Y yo creo que con esto termino, tenéis aquí los datos, podéis contactar con nosotros y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o curiosidad que se os ocurra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Vuestro aporte es fundamental para que el trabajo de los profesionales realmente tenga sentido. Y es verdad que, como tú dices, muchas veces servís de intérprete no solamente para dar voz y visibilizar, sino para favorecer la comprensión, para que luego todo el trabajo que hacemos los profesionales y todos los apoyos que dan las familias tengan realmente un sentido y tengan valor. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña salvedad. Tenemos un chat en el que podéis participar con preguntas, comentarios. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir recogiendo allí todos vuestros comentarios y al final vamos a dedicar unos minutos para realizar un diálogo entre todos y poder ir contestando a lo que surja, ¿vale? Bueno, a continuación quería presentar a Inés López López, que es ingeniera agrónoma, es secretaria de CEPAMA, tiene 2 hijas, una de 20 y Alba de 19 años que tiene autismo. En el 2008, junto con varias familias de la zona sur de Madrid, formó la asociación ProTGD, de la cual es vicepresidenta desde ese año, y se declara firme defensora de la inclusión de las personas con discapacidad, cualquiera sea su condición. Y además, como Carmen es co-investigadora en el proyecto de investigación participativa basada en derechos humanos del Instituto Superior de las Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa, como dije antes, financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y el Programa DORE. Entonces, bueno, ahora me gustaría que Inés hiciera su presentación y nos contara un poco sobre... ¿Qué es ProTGD? ¿Qué es ProTGD? Bueno, os cuento un poquito por encima lo que es ProTGD, no me quiero extender mucho para que luego haya tiempo en lo importante. Bueno, ProTGD es una asociación que surgimos en el 2008 por la necesidad que teníamos los padres. Somos de la zona sur de Madrid, ¿no? Estamos en 5 o 6 pueblos de la zona sur de Madrid, Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Pinto, bueno, toda esta zona, Leganés. Bueno, la cuestión nos unimos porque nuestros hijos en el 2008 necesitaban una asociación de representación a los chicos que estaban en aula Astea. Nosotros, decía Mariana, y me gusta recalcar que es una defensora a ultranza de la inclusión educativa, de la inclusión en el empleo, de la inclusión en todo. En aquel momento, en el 2008, nos uníamos un poco para defender eso, la inclusión de nuestros hijos en el colegio un 100%. ¿Qué pasó? Deciros que en el 2008 lo formamos 23 familias, empezamos la asociación 23 familias, ahora somos unas 200 o 250, no recuerdo muy bien, pero de esas 23 familias que empezamos la asociación, a pesar de nuestra lucha, a pesar de nuestros enfados, nuestros movimientos políticos, intentar hablar con nuestras manifestaciones, etcétera. Bueno, pues de las 23 creo que terminaron su etapa educativa en colegios ordinarios. Pues de los 23 creo que 3. El resto los enviaron a educación especial, con lo cual en España seguimos, y en concreto Madrid, seguimos incumpliendo los derechos de la Convención de la ONU referente a la discapacidad y la inclusión, se siguen incumpliendo. Y bueno,
creo que es un foro importante para que yo diga esto y que recapacitemos un poco que hay que incluir a todos. Da igual que tengas discapacidad intelectual, que no lo tengas, que seas autista o que vayas en silla de ruedas, da igual. Negro o blanco, va todo el mundo al mismo sitio, pero bueno, esto es un lapsus. Protege se inició en el 2008 y realmente por lo que se unieron los padres era un poco por reivindicar y por conseguir cosas para nuestros hijos. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo vimos que nuestros hijos crecían y las cosas seguían sin pasar. Seguimos reivindicando y dando mucho por saco, intentamos mucho ahí, es que soy muy mal hablada, pero hemos tenido que empezar a hacer actividades para nuestros hijos porque tocábamos puerta en los ayuntamientos y no recibíamos respuesta. Nuestros hijos necesitan esa respuesta. Sin que intentamos siempre que podemos hacer que nuestros hijos vayan en actividades ordinarias con apoyos, pero bueno, que es un poco complicado, que nos dan la espalda y bueno, desgraciadamente tenemos que hacer ahí una función que tenía que hacer los ayuntamientos y las instituciones. Pero bueno, ahí estamos, llevamos desde el 2008, tenemos varios servicios, podéis entrar en la web y mirarlo porque bueno, pues es como cualquier otra asociación. Ahora, de uno de los servicios que más orgullosa me siento que hayamos empezado es el servicio de empleo. Y bueno, vamos consiguiendo empleo para nuestros chicos y bueno, eso es importante. Pues yo quería... Bueno, mi hija hoy cumple 19 años, tiene discapacidad intelectual además de autista y bueno, yo quería, mejor que hablar yo, presentaros un vídeo que es sobre mitos del autismo, que lo hicimos a raíz de comentarios en las redes sociales que hablaban, pues yo creo que fue concretamente con el señor Bertín Osborne, que habló diciendo que pobrecito, que su hijo no era autista y que nuestros chicos, los autistas que no daban besos y que no eran cariñosos y que bueno, y no solamente por eso, sino por muchos otros mitos que hay. Entonces nos decidimos y nos lanzamos a hacer un vídeo y yo creo que esto va a representar mejor. Voy a ver si consigo compartirlo bien, ¿vale? Vaya, lo he cerrado un momentito. No. Un momentín, que no lo he puesto bien. Un momento, perdonaré. Ay, pues no sé por qué ahora no me lo coge. A ver. Ahora sí. Bueno. Ahora, antes en la prueba salía. Una persona con autismo es como cualquier otra persona, que indudablemente tiene sus peculiaridades. Existe todavía mucho desconocimiento en la sociedad de las características de las personas con autismo. Hay muchos mitos y muchos estereotipos de cómo son las personas con autismo que hay que ir derribando. La empatía no es algo que tampoco que se tenga o no se tenga. Hay distintos grados de empatía. Hay personas con síndrome de Asperger que tienen muchos desarrollos sociales, ¿no? Que pueden pasar perfectamente desapercibidos. Una persona no suele disfrutar de querer estar sola y apartada del mundo. Lo único que muchas veces tiene la dificultad de saber cómo enfrentarse a ese mundo o no cuenta con las herramientas necesarias para poder adaptarse a todas las exigencias que le requiere ese mundo. 2 y 2 son 4 en el mundo físico, ¿no? En el mundo social a veces 2 y 2 son 4, a veces son 3, a veces son 5 y a veces no son. Profesores, profesionales, papás, tendríamos que valorar el esfuerzo que hacen día a día.
por intentar encajar. Al final la sociedad, si sabe abrirse a esas diferencias, son personas que nos pueden enriquecer a todos y que nos enriquecen a todos y que de ellas aprendemos. Y muchas personas con síndrome de Asperger pues se acercan a formas sociales y empáticas que a lo mejor no son todo lo rápidas y eficientes que uno quisiera, pero que son adaptadas. Las personas con autismo aportan mucho más de lo que nosotros somos capaces de ofrecerles o de darles. Yo creo que es muy relevante que entendamos bien cómo es la forma de funcionar de las personas con autismo, que entendamos que pueden tener otra forma de funcionar que no es ni mejor ni peor, es otra forma de funcionar, y a entender la necesidad de que los que nos llamamos normales hagamos uso de esas herramientas mentalistas intersubjetivas que tenemos para entender esta diversidad. Bueno, a ver si la consigo. Ahí. Bueno, pues eso creo que con el vídeo lo dice todo, que las personas autistas son empáticas, lo que pasa que bueno, pues lo demuestran de otra forma, se comunican, son sociables, son cariñosas, besan, abrazan, etcétera. No están en un rincón, y espero que con esto pues no se cambie un poco la mentalidad. Y bueno, eso era solo lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por este vídeo tan bonito y que, bueno, tan tierno, que nos acerca a la realidad del autismo, que muchas veces queda oculta para las familias, porque muchas veces nos dejamos llevar por ideas falsas, preconcebidas y conceptos muy antiguos que lo que hacen es generar más dificultad a la hora de comprender mejor no solamente las necesidades, sino las formas de dar el apoyo. Así que muchísimas gracias por estar, por participar de este encuentro y por regalarnos este vídeo. Bueno, ahora me gustaría presentar a Leticia, que Leticia es una compañera del grupo de trabajo. Leticia es psicóloga, Leticia Herrero de la Torre es psicóloga, ella también tiene su diagnóstico de Asperger. Ella se especializó en muchas áreas de la psicología y en otras áreas de la comunicación para superar sus propias las barreras que se le imponían. Es escritora de literatura, le gusta escribir relatos, poemas, cuentos, y es un medio para, según ella, profundizar en su propia vida interior. Ha trabajado con niños y actualmente trabaja en el teatro, y bueno, nos gustaría conocer un poco su experiencia, conocerla un poco más, por eso la tenemos aquí. Leticia. Hola, pues quería hablar un poquito de mí, porque sí que me ha enfocado mucho lo de la empatía, porque yo tengo gran empatía, por eso estudié psicología. En mi caso fue un caso muy extraño, porque yo tenía muy remarcada la referencia con mis padres, y claro, pues no tenía un conocimiento de mí misma ni de mi propia personalidad, y no se me facilitaba ni por medio de los compañeros, ni por medio de las hermanas, ni de la familia. Entonces, es necesario para mí, creo, que estudiar con qué miembros de la familia y qué compañeros el niño se muestra más cómodo y es más el mismo, porque no dejas de ser, teniendo tus particularidades, cada uno es de una manera de ser. En mi caso, la culpa y la agresión proceden de la frustración que tenía hacia los valores de la escuela y los valores de mi familia, que no congeniaban conmigo. Ahora os contaré un poquito más. Y entonces actuaba de una manera evitativa totalmente. Para mí es importante que conectemos con el niño o la niña hasta el punto que desarrolle su personalidad, y para ello pues debemos facilitarle la autonomía hasta que encuentre su propia manera de estructurar el mundo. Por eso creo que son tan buenas estas técnicas que se proponen, que está proponiendo el Colegio Oficial de Psicólogos. La autogestión de las emociones y poniendo límites, pero siempre desde el cariño incondicional, el profesional,
y desde la autoridad, pero no siendo, siendo una relación intermedia entre la autoridad y el cariño incondicional, el cariño y el amor incondicional. O sea, se trata perdonad que me ponga tan nerviosa porque para mí es difícil, se trata de una exploración contextual que es condependiente del medio para fijar la propia estructura del niño o de la niña autista. Yo luego llegaba a casa y no encontraba ese medio donde plasmar mi propia identidad. Entonces me limitaba a seguir evitativamente todas las estructuras de mi escuela y de los valores de mi familia, y ello me creó grandes problemas. Entonces quiero indagar un poco sobre estas técnicas tan eficaces que yo considero que podían ser muy eficaces, porque yo en Guadarrama con los niños era muy distinta. Jugaba en el campo, me gustaba mucho el campo, me gustaba la naturaleza, iba a recoger moras, exploraba la sexualidad, los primeros juegos de terror, y entonces fue para mí un acto muy bonito. Y era muy diferente el comportamiento en la escuela, como fuera de la escuela y fuera en Guadarrama. Y fue allí un acto muy proactivo. Entonces quiero meter un poco en hacer hincapié en los diferentes aspectos más llamativos de las prácticas restaurativas. El uso de las diferentes artes. A mí me gustaba mucho escribir poemas. Ahora indicaré algunas cosas. Gestionar el conflicto en el aula, el medio natural como exploración innata en todos y en todas. Y quiero meter un poco una historia de música que me parece muy especial, que mi abuela pues se dio cuenta que yo todos los conflictos los manejaba dentro de mi cuarto, bailando yo sola. Y entonces mi abuela dijo, ¿por qué esa niña no toca el violín? Y entonces mis padres, como pues tienen una persona, son mayores, ¿no? Pues creyeron que eso no era lo adecuado. Y entonces, pues, en vez de ser la música como una canalizadora que se podía convertir en algo muy adaptativo, se convirtió posteriormente en algo muy destructivo, porque me rebelé a mis padres con actividades musicales estilo Janis Joplin. Entonces, me gustaba mucho escribir poemas y relatos desde niña. Entonces, ¿por qué considero que es necesario las prácticas restaurativas? Porque yo conviví en el colegio y las niñas de mi colegio estaban muy desarrolladas sexualmente y para mí eso me provocaba vergüenza, mucha vergüenza. Y entonces yo con las niñas del CE no se nos hacían técnicas integrativas de conocerlas y eran niñas que estaban metidas en conservatorios de música, que tenían unos gustos muy parecidos a los míos. Y yo creo que se tendría que haber apostado por una integridad de la comunidad escolar y se tendría que haber apostado porque yo con esas chicas entablase algún tipo de relación, hablase de mis gustos y a través de la música y de los poemas, pues hubiese participado en aquellas aulas. Luego también lo he comentado, quería comentarlo, que me he dado cuenta hoy al escribirlo todo, que he tenido un hecho que ha sido un flash, porque yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia por espectro autista, claro, que me gustaba muchísimo la naturaleza y me di cuenta que en un viaje que hicimos con una de las compañeras que me llamó fea, que yo me sentía como horrible, la persona más fea del mundo, porque estaban todo el día hablando de belleza y yo no me sentía atractiva, me sentía como un chico que siempre estaba jugando a deportes, pues a lo mejor con ese grupo me fui a un viaje y con la que peor me llevaba me fuimos a un viaje al campo y disfruté como una enana. Entonces, para mí fue un acto muy bonito porque allí se suavizó la relación entre ella y yo y podría haber sido una técnica que si la hubiesen explorado hubiese sido muy, muy intrigante. Entonces, por eso creo que estas técnicas con las que he estado colaborando con el Colegio Oficial de Psicólogos me parecen de gran interés. Y nada más, pues deciros que hubiese compartido los poemas y también que se hubiese apostado por una cultura más integrativa en todo el colegio, porque las actividades deportivas hubiesen planificado también un montón de mi energía más, digamos, más masculina, más chico, pues que yo me sentía más chico, pues favorecer un entorno de compañía y donde todos podamos ser humanos.
Y muchísimas gracias por todo. Gracias, Leticia, por compartir con nosotros pues, parte de tu vida y de lo que has vivido, de tu experiencia. A continuación, me gustaría presentar a otra compañera del grupo de trabajo, que es Mercedes, que es un poco el espíritu de toda esta presentación y esta videoconferencia, que es quien más conoce a las prácticas restaurativas. Mercedes Pérez Fuentes es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido terapeuta de niños autistas en APNA, es experta en altas capacidades por la UNED, es logopeda, máster en neuropsicología y máster en resolución de conflictos y mediación por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en prácticas restaurativas por la Universidad de Distancia de Madrid y actualmente está jubilada después de más de 30 años trabajando como psicóloga educativa, orientadora en la Comunidad de Madrid. Y participa como voluntaria en asociaciones relacionadas con la justicia restaurativa. Ahora, Mercedes, cuando quieras, comparte pantalla para que podamos dar a conocer un poco lo que son las prácticas restaurativas y hacer una introducción. Y yo haré una breve introducción y luego Mercedes os continuará contando sobre, en concreto, qué son estas prácticas y cómo podemos, entre todas, luego generar esa charla, ese diálogo que nos permita identificar aquellas cuestiones que necesitaríamos tal vez adaptar, ajustar, para que estas herramientas sean válidas para las personas con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Bueno, nuestra presentación tiene este título, Hacia una cultura de paz, porque lo que nos mueve en el fondo tiene que ver esa mejora de la convivencia, ¿no? Muchas veces el sufrimiento que genera la dificultad en la convivencia y fallos en la interacción no tiene tanto que ver con las características de las personas TEA, sino con muchas barreras que se dan en los centros educativos que no tienen en cuenta esta diversidad, ¿no? No sé cómo pasar de página, Mercedes, cuando quieras. Entonces, la idea era, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Nuestra idea es hablar un poco de esos contextos, es un poco cambiar la mirada, no hacer foco en las personas, en su dificultad, y lo pongo entre comillas porque muchas veces una dificultad tiene más que ver con una forma de ver o de entender la situación. Y a nosotras nos interesa mover el foco hacia esos contextos que son naturales, en donde están las personas, y en este caso nos gustaría hablar del contexto escolar. También nos interesa pensar un poco, reflexionar sobre el conflicto y tener en cuenta esos desafíos que las personas dentro del espectro tienen, y al final vamos a dar estas pinceladas sobre lo que son las prácticas restaurativas. ¿Vale? Bueno, en relación a los contextos, lo he dicho, ¿no? Son ámbitos en los que nos desenvolvemos. Nos interesa particularmente en este momento, en este caso, el contexto educativo, porque es donde muchas veces está menos estructurado y hay menos herramientas, y donde aparecen realmente esas barreras para que ocurra una interacción sana y de paz, ¿no? En relación a los conflictos, esto es muy interesante, la conversación que tuvimos hace poco, donde Carmen nos comentaba, ¿no? Los conflictos es verdad que tienen mucho que ver con el punto de vista. Muchas veces una situación contada por dos personas puede ser interpretada de forma diferente. Una vivencia de conflicto, que por supuesto que el conflicto es inherente a las relaciones y puede ser una oportunidad de mejora, pero muchas veces un conflicto no es interpretado como tal, no es entendido como tal. Muchas veces un mecanismo defensivo o simplemente una forma de expresarse de una persona puede dar lugar a una mala interpretación, y esa mala interpretación generar un conflicto. Entonces tenemos que reflexionar sobre, muchas veces cuando intentamos en el ámbito escolar resolver conflictos, antes de empezar a resolverlo, pensar
intentar identificar si ese conflicto es interpretado como un conflicto y valorar muchas veces la intencionalidad que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces las personas con diagnóstico TEA pues son, como decía antes, malinterpretadas y pasan a ser señaladas como conflictivas cuando en realidad una mirada que tenga en cuenta pues, la situación más en su profundidad puede dar pie a una mejor comprensión y a un mejor apoyo de la situación. Nuestra idea es que los conflictos son oportunidades que nos permiten sacar una ganancia, un aprendizaje, ¿no? Y bueno, pasando a la diversidad, lo que nos interesa también exponer y focalizar es que las personas somos diversas, como decían antes mis compañeras, y esa diversidad es enriquecedora, primeramente, y luego requiere de ámbitos que sean flexibles, porque en la medida en que esos contextos son amigables, como dicen algunos, o facilitadores o flexibles, entonces darán pie a diversas soluciones alternativas que nos permitan dar respuesta a los conflictos como, bueno, desde una cultura de paz, ¿vale? Bueno, hay características que tienen las personas con TEA que pueden derivar en necesidades de apoyo, esto ya lo sabemos, ¿no? Y entonces nuestra mirada en relación a estas características no tiene que ver con una lista de déficit o de problemas o de dificultades, sino más bien con una serie de retos, de desafíos que tienen que ver con muchas veces, pues esto, ¿no? Nos gusta llamarle desafíos porque en el fondo dependen, por un lado, de las personas que tienen que realizarlo, pero también de esos entornos que pueden ser facilitadores. Entonces, las personas con TEA, que ya conocemos, ¿no? Pero nos interesa destacar estos desafíos que aparecen para participar en dinámicas conversacionales a través del lenguaje verbal y no verbal, que puede generar, como decía antes, mucho malentendido. Comprender, pues eso, ¿no? Significados que sean a veces más ambiguos, que a través de su literalidad muchas veces pues no comprenden o no son comprendidos. Un desafío también a la hora de expresar emociones porque su forma de expresar muchas veces no es comprendida o es malinterpretada nuevamente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por intentar identificar realmente esas emociones que tienen. También les cuesta muchas veces detectar esos engaños porque, como sabemos, muchas personas tienen esa ingenuidad, ¿no? Recuerdo una palabra que el sincericidio, ¿no? De tantas personas que al ser tan sinceras al final terminan metiéndose en problemas. Y bueno, también queríamos destacar este desafío de cara a poder inferir deseos, creencias, intenciones en otras personas, en anticipar consecuencias, en adoptar diferentes perspectivas, alternativas y más cuestiones, ¿no? Como la organización o afrontar situaciones nuevas. En este sentido, en relación a las personas neurotípicas, es verdad que en las situaciones de conflicto, en general, todas las personas, cuesta muchas veces empatizar, ¿no? Cuesta poder entender a la otra persona, su intencionalidad, tener en cuenta la mirada del otro. Muchas veces en situación de conflicto pues, se altera la comunicación, no tenemos todas las habilidades para poder comunicarnos, para poder atender y entonces todas estas cuestiones hacen que surjan también, ¿no? Emociones que pueden interferir en las relaciones. Esta presentación lo voy a dejar aquí porque creo que ya avanza Mercedes a partir de aquí, pero esta pequeña presentación lo que pretendía era dar nuestra mirada en relación a cómo comprendemos, cómo entendemos los trastornos del espectro del autismo y cómo nos gustaría
que las herramientas que utilizamos pudieran favorecer, facilitar no solamente a la población TEA, sino en general a todas las personas, para que nos podamos comprender mejor y resolver mejor los conflictos, ¿vale? Y le voy a dar pie a Mercedes, que es nuestra experta en las técnicas restaurativas, para que nos permita aprender un poco más de estas herramientas y ver si son válidas para las personas dentro del espectro del autismo. ¿Estás silenciada, Mercedes? Ahora sí, ¿me escucháis? ¿Se me escucha bien? Ahora. Ahora, vale. Pues muchas gracias, Mariana. Antes de seguir con la presentación, sí que quiero enviar un saludo con mucho cariño a todas las personas que estáis compartiendo este momento con nosotros y nosotras desde las 4 de la tarde. Tiene mucho mérito, muchas gracias. Mirad, lo que acaba de decir Mariana, hay una compañera nuestra, Laura, que lo resumió, a mí me parece que muy bien, de esta forma tan visual, y que nos dice que las características de la persona con TEA más una situación de conflicto, más las características que señalaba perfectamente Mariana de la otra persona en esas alteraciones momentáneas o no tan momentáneas que hemos visto, cuando no tenemos estrategias que utilizar, cuando no la ira se apodera de nosotros o el miedo se apodera de nosotros, decimos que es un contexto no preparado y entonces da lugar a malestar, a enfado y a deterioro de las relaciones. En cambio, nosotros pensamos que las características de la persona con TEA, más un conflicto, más las características de otra persona, más las prácticas restaurativas, sí pueden ser una oportunidad de crecimiento. Bueno, pues si parece que un contexto puede estar más preparado cuando aparecen las prácticas restaurativas, yo creo que ya tenemos que conocer qué son las prácticas restaurativas. En primer lugar, vamos a ponerles nombre. Hay prácticas restaurativas que están más derivadas hacia la prevención, muy importantes, y que luego van a tener también su papel en las prácticas formales. Estas prácticas informales que tienen un mayor papel en la prevención son la escucha, las declaraciones afectivas, las preguntas restaurativas y las pequeñas reuniones restaurativas espontáneas. Y en cuanto a las prácticas restaurativas, que se llaman formales porque siguen un proceso y ese proceso es muy visual y nos va a ayudar mucho con diferentes personas y con diferente alumnado, son los círculos restaurativos, la mediación y las reuniones restaurativas. Únicamente sí deciros que la mediación puede ser restaurativa o no, pero en el ámbito escolar normalmente lo que se hace es una mediación restaurativa. Vamos a ver estas prácticas restaurativas, las hemos puesto nombre, incluso apellido, pero ahora vamos a ver un poquito más, vamos a conocerlas un poquito más. Por cierto, antes de continuar, fijaros, quería compartir con todos vosotros y vosotras que hoy, si no lo tengo mal apuntado y una compañera así me lo ha hecho ver, es el Día de la Discapacidad. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar diciendo que igual es el día de otras capacidades. ¿Qué os parece? De otras capacidades. Bueno, vamos a seguir insistiendo, como os decía, en conocer un poquito más las prácticas restaurativas y vamos a ver cuál es la raíz de las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en la justicia restaurativa, solo que en este momento la justicia restaurativa es un subgrupo reactivo al daño u ofensa, que consiste en dar respuestas a cosas tan graves como puede ser el crimen y otros actos violentos, cuando estos han ocurrido. Fijaros de dónde venimos, ¿no? Los objetivos de la justicia restaurativa y que después van a impregnar totalmente las prácticas restaurativas son los siguientes.
Asumir la responsabilidad de los hechos que hemos hecho cada uno y que dan origen al conflicto, reparar el daño a la persona que ha sufrido y que por lo tanto podemos llamar víctima. Y una cosa que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, que es tener herramientas para reintegrar a la persona infractora a la sociedad a la cual pertenece, para no estigmatizar, para dar oportunidades una vez que esa persona o bien se ha arrepentido o bien ha reparado el daño. No podemos estar siempre pensando, tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste. Tenemos que ser, desde mi humilde punto de vista, mucho más acogedores. Un poquito más de prácticas restaurativas, pues bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es cómo favorecen la participación. En prácticas restaurativas, la respuesta no es la indiferencia, no es la pasividad. Mi compañera, mi querida compañera, nuestra querida compañera Leticia lo decía muy bien, ¿no? Yo me iba, intentaba evitar. Las prácticas restaurativas intentan trabajar con. Y vamos a intentar ver la definición de Mark van der Venen en Canadá en el 2016 para adentrarnos un poquito más en lo que son las prácticas restaurativas, que él lo dice estupendamente. Dice que es una forma de pensar y ser enfocada en crear espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundicen la relación y creen comunidades conectadas y más fuertes. Porque de eso se trata, de que la comunidad sea más fuerte, ayude a quien lo necesita a reparar el daño, ayude a quien lo necesita a que se vuelva a integrar y sobre todo que todos y todas tengamos la idea de respeto. Si tenemos la idea de respeto, las diferencias se van a tener en cuenta, como habéis dicho antes, ¿no? Como distintas capacidades, como distintas posibilidades, pero hay que empezar a jugar a no yo gano, tú pierdes, sino a ganar, ganar o perder un poquito cada uno con tal de llegar a un diálogo y una mejora de las relaciones. Pero bueno, no me quiero enrollar y sí deciros que el objetivo, ya las conocemos un poquito más, ¿qué objetivos tienen? ¿Qué objetivo tienen fundamentalmente las prácticas restaurativas? Pues el objetivo es crear un sentido de comunidad y manejar tensiones y conflictos a través de esa reparación del daño y la restauración de las relaciones. Tienen también el objetivo de crear capital social. Me encanta hablar de capital social, porque si el capital económico es muy importante, por supuesto que sí, poder tener la posibilidad de crear capital social, donde estamos manejando afectos, confianza mutua, normas efectivas, redes sociales, creo que merece la pena el intento. En ese intento creemos nosotros que se puede beneficiar todo el alumnado, todos los alumnos y todas las alumnas, más allá de que queda mucho por investigar y que, como vamos a ver más tarde, hay que ir con cuidado, por supuesto que sí. Vamos a conocer un poquito más las prácticas restaurativas informales que ya hemos dicho antes, que eran, por ejemplo, la escucha. Fijaros, si fijamos claramente la atención sobre el mensaje que se está transmitiendo, es mucho más complicado que yo ya tenga preparada mi respuesta. Se trata de acompañar a la otra persona, no de decirle lo que tiene que hacer, no de decirle a mí en esto me ha ido de esta manera. Cada uno es cada uno y muchas veces lo que se quiere es que me escuchen. Esto se hace en la escuela. Los profesores y profesoras de infantil, mediante las asambleas, lo trabajan y se nota perfectamente a los 5 años, cuando han cogido a sus niños y niñas con 3 años, se nota mucho a los 5 años. La pena es que luego, no siempre, no en todos los centros, pero sí que ese tipo de cosas se pierde un poquito. Aprendamos a escuchar, acompañando a lo que la otra persona dice. Yo sé que algunas personas, si sois mediadores, vais a decir, ¿cómo que escucha activa y escucha empática? La escucha activa contiene empatía. No me voy a meter en esa historia porque lo que me interesa es
conseguir que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan a escuchar. Dentro del terreno o en el área de las prácticas restaurativas se hace un poquito más esta distinción, pero al final yo creo que el objetivo es compartido. Las declaraciones afectivas. Es una práctica informal importantísima, es aprender a comunicarnos. Nos tenemos que referir a las personas por lo que han hecho en ese momento, no como si ese hecho ya invadiera a toda la persona, porque eso estigmatiza. Yo creo que es distinto decir, uy, se te ha caído el plato, vamos a recogerlo juntos, que torpe eres, se te están cayendo los platos siempre, por poner un ejemplo que no sé si es el más adecuado, pero es el que se me viene ahora a la mente. Para estas declaraciones afectivas son parte del concepto de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y nos ofrece unos pasos que nos ayudan mucho para después poderlos enseñar a cualquier tipo de alumnado, porque podemos visualizarlo. Esto que yo he hecho aquí es un ejemplillo, pero el hecho de poder dividir esa comunicación para aprenderla, porque luego después ya hay que conectar. Quiero decir, esto no se aprende ni en un minuto ni en dos. Esto es un proceso que primero te sensibilizas un poquito, lo coges un poquito entre tus manos, pero luego poco a poco es cuando ves que si tú dices tu sentimiento, ahí lenguaje universal, te entienden mucho mejor. Y si tú hablas de tu necesidad, vas a conectar mucho mejor con las necesidades de la otra persona también. Y al final haces una petición concreta con lo que quieres. Si puede ser en positivo, muchísimo mejor. Tenía por aquí algún ejemplito. Por ejemplo, no es lo mismo decir... Si dos alumnos se están peleando, os debería dar vergüenza de estaros peleando que el hecho de decir, bueno, me siento un poquito decepcionada. Yo sé que vosotros podéis arreglar este conflicto que ha surgido de otra manera. Ya veremos cómo es muy importante para el alumnado, pero es muy importante compartirlo entre el profesorado y es muy importante compartirlo con las familias. Otra técnica restaurativa informal son las preguntas restaurativas. Esto se le ocurrió a un policía, a Terry O'Connell, muy acostumbrado a tratar con personas muy diversas y se dio cuenta que según hagamos las preguntas pueden ser invasivas o no. Entonces él se le ocurrió esta serie de preguntas que piensa que invitan a la reflexión y que yo también comparto que así es. Más allá de que según con las personas que luego las tengamos que utilizar, habrá que hacer adaptaciones importantes. Pero el punto de partida es el respeto. ¿De acuerdo? El punto de partida es la no invasión y eso ya es mucho a la hora de convivir. Las preguntas para cuestionar una conducta indebida son: ¿qué pasó? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué has pensado desde entonces? ¿Quién crees que ha sido afectado por lo que has hecho? ¿De qué manera crees que han sido afectadas esas personas? ¿Qué piensas hacer para que las cosas queden bien? Y las preguntas para ayudar a las personas que han resultado afectadas, que podemos considerar víctima o víctimas. ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido este incidente sobre ti y sobre otros? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué crees que debe suceder para que las cosas queden bien? Y las pequeñas reuniones restaurativas espontáneas, que son reuniones informales que se dan en cualquier momento que ocurre un incidente negativo, ya sea en el aula, en el trabajo o en cualquier otro sitio. Pero lo cierto es que muchas veces hay que intervenir, y hay que intervenir ahí antes de que el conflicto escale. Es muy importante toda la teoría del conflicto. Somos conscientes que para aplicar, ya lo iremos viendo, las prácticas restaurativas es necesario conocerla, pero eso sería motivo de
conversación con vosotros, ¿no? En las pequeñas reuniones restaurativas espontáneas, se utilizan o da resultado utilizar las preguntas restaurativas que acabamos de ver. Y pasamos a las prácticas restaurativas formales, estas que siguen un proceso. Estas que por el hecho de seguir un proceso determinado nos va a permitir poder hacer un seguimiento de las mismas más visual, de tal manera que si en algún momento viéramos que algún niño, alguna niña, algún adolescente se pudiera perder, puede tener el proceso en su ordenador o podemos tener el ordenador visible, ¿no? Esta idea, uno de los días que comentábamos sobre prácticas restaurativas, me la ofrecieron Carmen e Inés y me parece importante todo lo que sea el ir apoyando de manera visual y por supuesto cuando se investigue y cuando tengamos más datos, pues seguro que podemos hacer otros ajustes que también van a ser significativamente positivos. Bueno, pues vamos a conocer ahora los círculos restaurativos en el ámbito educativo. Vamos a conocerlos un poquito. Son una técnica muy interesante, dicen los expertos en ello, para mejorar la convivencia y fomentar la expresión y comprensión de los estados de ánimo y necesidades entre compañeros. Por lo tanto, estamos dando valor a esos estados de ánimo y a esas necesidades, que yo creo que lo tienen. Y si queremos trabajar para que aprendan, esto también le tenemos que dedicar tiempo. Esto lo he visto yo en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando entras en un aula y te quedarías allí, ¿no? Porque se trabaja de manera maravillosa. Es cierto que no siempre, pero yo he estado muchos años en otras escuelas también y también se hacen las cosas bien. He estado muchos años en la escuela pública y se tiene mucho respeto cada vez más hacia todo lo que implica convivencia positiva. Los círculos restaurativos necesitan un profesional que se llama facilitador o facilitadora y en algunas ocasiones se requiere un cofacilitador o cofacilitadora. Dichos profesionales tienen que hacer un análisis del conflicto. Es fundamental conocer la teoría del conflicto. En los círculos restaurativos hay más cosas que os las dejamos aquí, pero vamos a ir un poquito al grano, ¿no? Se caracterizan por algo también muy visual, que es un objeto de diálogo que permite regular la comunicación y aquella persona que no tiene el objeto de diálogo, pues no le toca hablar. Y esto requiere un trabajo, pero se va consiguiendo poco a poco. Y ojo, quiero dejar claro que el hecho de que te corresponda el objeto del diálogo no quiere decir que necesariamente tengas que hablar. Si no hablas, no hablas y no pasa nada, ¿eh? Las prácticas restaurativas son muy cuidadosas con este tipo de cosas. Las preguntas son fundamentales en todas las prácticas restaurativas y en los círculos han de ser abiertas, aunque quizás con algún tipo de alumnado tengamos que hacer las preguntas cerradas en un momento dado, quizás. Las preguntas, como os decía, que más invitan a la reflexión son abiertas, neutrales, singulares y claras. Una pregunta dirigida, pero que pueda dar la opción de que comenten. Como os decía, es un proceso. Fijaros que de esta manera comentábamos que es más fácil de seguirlo, ¿no? Hay un precírculo donde se identifica el problema, un círculo que sirve para la comprensión mutua y la responsabilidad personal y un postcírculo muy importante donde vamos a comprobar si esos acuerdos que hemos determinado entre todos y todas con la participación de todos y todas realmente luego permanecen. Y esto van generando datos para poder investigar sobre el tema. Lo voy a hacer porque lo tenéis aquí y a las personas que estáis interesadas, el Colegio de Psicólogos no tendrá ningún problema y además creo que se está grabando, por lo tanto voy a pasar un poquito rápido para que quede tiempo. Dentro del precírculo tenemos la etapa 1, donde hago esa exploración de qué es
lo que ha pasado y donde veo si es viable hacer el círculo o no. Y la etapa 2, donde el facilitador o facilitadora lo tiene todo previsto en función de lo que quiere conseguir, para que luego sean las propias personas quienes determinan hasta dónde llegan, qué quieren, pero sí que tiene, como decíamos antes, que tener en cuenta el tipo de preguntas, y tiene que tener en cuenta cómo les va a contar si es la primera vez en que consiste el círculo, si no luego ya es un poquito más fácil. El desarrollo del círculo, propiamente dicho, tiene también fases, una fase de apertura, una fase de cohesión y una fase de cierre. En la fase de apertura preparamos el ambiente, procuramos que la sala, las sillas, todo eso esté bien. Hay una fase de constitución donde explicamos cómo va a ser, hacemos las presentaciones que hagan falta, introducimos ese testigo de la palabra o ese objeto que veíamos que servía para dar la palabra, si va a ser secuencial o no secuencial. Y aquí, muy importante, empezamos a dejar claras una serie de cosas, como es que nos tenemos que escuchar, que hay unos valores que tenemos que acordar entre todos y que luego no nos podemos saltar, y que desde luego tiene que ser un espacio seguro, un espacio a ser posible de respeto y a ser posible de empatía. ¿De acuerdo? Hay un chequeo, es decir, preguntamos cómo nos encontramos, cómo estamos, ¿no? Y una mezcla. Es interesante hacer una mezcla porque si se ponen los amigos juntos, pues eso hay que darle un poquito de aire. Después, ya en la fase de conexión, hay un planteamiento que ya nos metemos en el meollo, una fase en el meollo quiere decir que ya decimos qué objetivos queremos conseguir. Hay una exploración donde cada uno aporta, se sitúa e incluso podemos trabajar por parejas si lo vemos apropiado. Y llegamos a un compromiso que es donde cada participante se responsabiliza, ¿de acuerdo? Hay una exposición de conclusiones, acuerdos, y hay que asumir cada uno las responsabilidades que le correspondan. En la fase de cierre tenemos una fase de diversión, es conveniente hacer algo de juego, ¿no? Distender el tema, un colofón, que es agradecer la participación que ha habido, y una despedida donde cada uno aporta qué es lo que se lleva del círculo. No sé si lo he dicho un poco deprisa, pero... Y más tarde sería el seguimiento del círculo para ver qué es lo que ha pasado. Yo aquí os quería decir, más allá de aportaros esto, para que ahora podamos hablar después sobre ello, si me lo permitís, una experiencia personal. Hace muy poquito yo he terminado dos círculos de justicia restaurativa, y os puedo asegurar que, bueno, pues son personas que han tenido mucho daño en su vida, además de que en algún momento también lo hayan hecho, ¿no? Y cuando empiezas el círculo y terminas el círculo, tienes una sensación de que ahí ha pasado algo mágico. Y yo digo, no es mágico, no es magia, es ciencia. Hemos aplicado la empatía, hemos aplicado la escucha, hemos aplicado una comunicación acertada, y realmente lo notan y lo viven como tal, ¿de acuerdo? Aquí lo que os pongo es, porque lo que hemos estado describiendo es el círculo restaurativo en educación. Os lo pongo porque si veis la literatura de prácticas restaurativas os vais a encontrar en otros ámbitos se utiliza más, no es que haya muchas variaciones, pero se utiliza más este proceso, y bueno, pues si alguna estáis interesados, me ha parecido oportuno el ponerlo. Ahora vamos a la mediación en el ámbito educativo. La mediación en el ámbito educativo, yo reconozco que soy igual suena muy cursi, pero soy una enamorada de la mediación, porque he visto qué es lo que pasa cuando te pones a mediar, cómo llegan, cómo se van y qué se produce después, fundamentalmente en adolescentes, pero en primaria también es muy, muy interesante el proceso. Y luego, si realmente la escuela lo asume, son los propios alumnos
los que pueden hacer de mediadores. No quiero que se me olvide el que se ha de empezar muy pronto y se ha de empezar, por ejemplo, en la gestión de emociones y a través de esa comunicación, de ese diálogo y de esa escucha activa. En la mediación tiene que haber un profesional que es el mediador o mediadora y en algunas ocasiones se necesita pues, una persona que ayude también. Y de nuevo, estos profesionales tienen que hacer un análisis del conflicto. Las herramientas que vamos a poner en ese análisis del conflicto para dirigirnos a cada una de las partes tienen que ver con la escucha, tienen que ver con el trabajo de la empatía y tienen que ver con la comunicación asertiva. Ya empezamos ahí, con las partes, a poner en práctica todo ello, desde los adultos si estamos llevando el proceso o desde los propios compañeros si lo están llevando. La mediación implica voluntariedad de las partes. Las prácticas restaurativas siempre están con el principio de la voluntariedad, siempre. La neutralidad y la imparcialidad por parte de las personas que están mediando, ahora mismo hay mucha controversia entre si se puede ser neutral o no se puede ser neutral. Si os interesa el tema, ahí lo dejo. Y luego, por supuesto, la confidencialidad. Lo que pasa en el espacio de mediación se queda en el espacio de mediación. Y de hecho, se habla con las partes que en caso de que salga, bueno, pues sí que es cierto que habrá que ver qué es lo que pasa, habrá que ver las consecuencias, ¿no? El proceso de mediación requiere en el área escolar, en otros ámbitos igual no siempre hay premediación, pero en el área escolar sí hay una premediación donde se crean las condiciones, como decíamos antes, se inicia la comprensión del conflicto. Después ya en la mediación propiamente dicha tenemos una presentación y reglas que generen confianza, que sepan las partes que están en un espacio seguro, que no se va a poder insultar, por ejemplo, ¿no? Les invitamos a ese desahogo, a ese cuéntame, vamos aprendiendo lo que significa parafrasear técnicas dentro de la escucha activa, acogemos los sentimientos, aquello de, pero entonces tú lo que sientes está, ¿no? Reflejamos esos sentimientos, aclaramos el problema con los puntos de acuerdo y desacuerdo, les invitamos a ponerse unos en el lugar del otro, tienen que proponer soluciones. Las partes son las que tienen que proponer soluciones y llegamos a acuerdos y los formalizamos, después hacemos el seguimiento. Y vamos a la conferencia restaurativa. La conferencia restaurativa yo creo que es menos conocida y también menos utilizada, pero sí que os voy a decir lo que dice una investigadora y una mujer que está dedicada desde hace muchos años a las prácticas restaurativas en el área de enseñanza. Ella nos dice que las prácticas restaurativas en el ámbito educativo crean grupos fuertes y sanos que dificultan el maltrato entre compañeros. En el caso de producirse una situación de bullying, las prácticas restaurativas aumentan las probabilidades de que el grupo rechace cualquier tipo de violencia. Antes, Carmen nos ha hablado de las violencias que pueden surgir. Por lo tanto, tener medidas que vayan hacia ese punto, yo creo que vale la pena. Hay que mostrar el apoyo a la persona que sufre y hay que brindar a quien ofende la oportunidad de desarrollar competencias emocionales que le reintegren en el grupo. Las reuniones o conferencias restaurativas incluyen la solución del bullying incluyen en la solución del bullying a distintos miembros de la comunidad, por supuesto. Y entre otras cosas, por eso son tan efectivas, dice Mari Carmen, porque vamos a ir tratando de entender un poquito más la conferencia restaurativa. Con origen en Nueva Zelanda, aunque también en otros sitios, es un proceso, de nuevo es un proceso específico con un protocolo muy, muy definido. Reúne de forma voluntaria a aquellas personas que han ofendido, a aquellos que han sido ofendidos y a los apoyos de ambos y a aquellos participantes de la comunidad que se considere interesante que estén en un momento dado
puede estar un terapeuta, en un momento dado puede estar alguien de una asociación que ayude, tiene esa característica, ¿no?, de integrar a otras personas. Es imprescindible que la persona ofensora admita su comportamiento, pero yo os digo una cosa, si está así y se trabaja y realmente ha ofendido, vale la pena porque al final se hace un proceso constructivo. Y por supuesto siempre la voluntariedad de la víctima. Los participantes, un poco lo estamos diciendo, los facilitadores, la persona ofensora, los acompañantes de esta persona ofensora, la persona ofendida, los acompañantes de la persona ofendida y los profesionales de apoyo. El asunto es más redondito, lo que pasa es que a mí me ha salido así un poco más ovalado, pero bueno, para que tuvierais un poco una imagen de en qué consiste una conferencia o reunión, que también se llama restaurativa. El proceso, hay una preparación con ver un poco qué es lo que ha pasado, donde tenemos que ver la aceptación de la responsabilidad, la conexión con la comunidad, si están dispuestos a que haya otra serie de gente o necesitan que esos apoyos, deseo de reparación o rehabilitación, y ya en la propia conferencia, la acogida, donde hacemos un agradecimiento y presentaciones, un resumen de los hechos. Estamos aquí y es muy importante porque en un momento determinado, ahora lo veremos, se dice, no estamos aquí para juzgar si fulanito o fulanita es bueno o mala. Estamos aquí para tratar de reparar y para tratar de mejorar todos y todas. Aparece en la reparación las preguntas restaurativas, hay un debate que tiene toda una práctica de preguntar a unos, preguntar a otros, ir recogiendo todo lo que se va diciendo, pero no se pueden saltar esas normas, ¿de acuerdo? Y cuando se ve que la cosita está yendo hacia terrenos que no, pues es opcional, pero se puede hacer una reunión privada para reconducir. Y al final un acuerdo y acompañamiento con una creación y firma del acuerdo, un cierre y un seguimiento. No nos vamos a meter únicamente, hablábamos de la fase de preparación y es importante, eso sí, conectar en primer lugar con ese alumno, alumna, alumnos, alumnas que han ofendido. Porque si contactamos primero con aquellos alumnos, alumnas que han sido ofendidos y dicen, sí, bueno, yo quiero arreglar esto, sí, porque me va a venir bien y tal, y luego las personas que han ofendido no quieren, pues estamos haciendo tal vez lo que se llama la revictimización, ¿no? Hay algunas cositas más, pero las tenéis aquí que las podéis leer. Llegamos a la fase de acogida. Y como os decía, se da la bienvenida, el nombre de la persona facilitadora y cofacilitadora si hay, la presentación de cada participante, se agradece la participación y, como os decía, una breve descripción de los hechos, y siempre se deja claro que si en algún momento la persona que ha ofendido no quiere seguir en el proceso y se quiere marchar, se puede marchar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ya digo, la voluntariedad de la persona que ha sido ofendida, como ya hemos dicho. Aquí lo que pasa es que esas preguntas que decíamos antes, restaurativas, informales, son las que se utilizan ahora en esta conferencia restaurativa formal, con este proceso. Comenzamos con Paco, por ejemplo, o Paquita, y si hay más de una persona, pues cada uno debe responder a estas preguntas, que no las voy a repetir porque es las que hemos visto anteriormente en las preguntas restaurativas. Después hay preguntas dirigidas a las víctimas, que también las hemos visto anteriormente, y hay preguntas dirigidas a las personas que apoyan a las víctimas. Cada persona que apoya a la víctima debe responder a qué pensó cuando supo del incidente, qué piensa o cómo se siente sobre lo ocurrido y qué ha sido lo más difícil para usted o para ti, dependiendo de la edad de los acompañantes, aunque si es la familia, fenomenal. Preguntas dirigidas a las personas que apoyan a la persona o personas que han ofendido, por ejemplo, al padre de familia o persona responsable,
esto ha sido difícil para usted, es correcto, quisiera hablarnos sobre ello, y ahí se le deja un poquito, ¿no? De acuerdo a las preguntas de qué pensó, etcétera, etcétera. Pregunta dirigida a la persona ofensora. Se tiene mucho cuidado en, según se van preguntando a cada uno de los participantes, dirigirse a la persona o personitas que han hecho el daño y se les dice, ¿hay algo que quieras decir en este momento después de haber escuchado lo que han dicho el resto de las personas? Tanto la persona que ha hecho daño en un momento dado como la que lo ha recibido se sienten muy empoderadas porque sienten que tienen la posibilidad de decir todo aquello que necesitan dentro de un protocolo, eso es cierto. Y fijaros, para la creación y firma del acuerdo es importante preguntarle a la víctima ¿qué resultado te gustaría obtener de la reunión de hoy? ¿Cómo quisieras que se repare lo ocurrido? Y ahí es un momento precioso, porque también se le va diciendo cosas y van diciendo cosas sus acompañantes. Y se le va preguntando al chico o chica que ha hecho la ofensa, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que puedes aportar algo más? ¿Estás de acuerdo con ello? Y antes de que se prepare el acuerdo por escrito, dice el facilitador o facilitadora, quisiera asegurarme de que he anotado con precisión lo que se ha decidido. Y lo lee. Y si hay algo que no están de acuerdo, se revisa. Y ya en el cierre de la reunión restaurativa, pues se les dice, me gustaría ofrecerles una oportunidad final para hablar. ¿Hay alguna persona que quiera decir algo? ¿Sea alguna otra propuesta? Etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues se dan las gracias por el esfuerzo que han hecho de poder llegar a una solución, por ejemplo, en un caso de bullying, pues sin necesidad de tener que recurrir incluso a otras instancias, sino que se resuelve allí y se resuelve, que es muy importante, con un acuerdo de reparación. Lógicamente va a ayudar mucho más a crear esas redes sociales que otro tipo de práctica mucho más punitiva, de castigo, donde al final las personas ofensoras acaban sintiéndose también como víctimas. Por lo tanto, de reconocer al otro es más improbable, creo yo. Y bueno, y luego se les ofrece unas galletitas y tal, en las reuniones restaurativas es así. Y por supuesto luego se hace el seguimiento. Os he contado algunas cosas de las prácticas restaurativas y todo esto tiene su sentido, como muy bien se ha dicho al principio de esta reunión, porque tenemos un plan de convivencia y ese plan de convivencia puede estar solamente con derechos y deberes o podemos argumentar todo lo que hemos estado diciendo y otras cosas más que se puedan ocurrir. Los planes de convivencia son muy importantes porque forman parte del proyecto educativo y sus concreciones se incorporan cada año. Además, cada vez la normativa ayuda mucho más a que haya esta posibilidad de mejorar la convivencia escolar. Ayuda mucho más. Otra cosa es que luego se haga o no se haga, pero la verdad es que si te lees la ley del 19 te lo facilita bastante. Y a modo de conclusión, yo os quería decir o compartir, a ver qué os parece ahora cuando podamos hablar todos, que el conflicto forma parte de la vida, como muy bien decía Mariana. Aprender a resolverlo participando, dialogando, reparando y reintegrando forma parte de la educación y la educación es necesaria para aprender, para trabajar, para convivir y para no delinquir, porque la educación no es un regalo, es un derecho. Y aquí os he puesto, más que bibliografía, lo que os he puesto es una serie de autores que si los tecleáis podéis ver incluso una reunión restaurativa, podéis ver cómo se hace un proceso de mediación. Por si acaso estáis interesados, interesadas en prácticas restaurativas en otros ámbitos,
os he puesto más, pero también va en negrito a aquellas personas que yo creo que destacan en el ámbito escolar. Y lo mismo ocurre en el tema de mediación. No me voy a entretener, está aquí y se ha hecho con esa intención de que podáis recurrir a fuentes que realmente sí son expertos y expertas en todo esto que estamos hablando. Y un pequeñito, muy pequeñito homenaje a nuestra Almudena Grandes, que se ha ido, y que todas aquellas personas de bien lo hemos sentido. Y me gusta mucho esta frase que dice que hay que ser muy valiente para pedir ayuda, ¿sabes? Pero hay que ser todavía más valiente para aceptarla. Yo estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Y ahora damos paso a lo realmente interesante, que es el coloquio entre todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Mercedes, por ilustrarnos, por acompañarnos en este aprendizaje, en este conocimiento. Y bueno, lo que me gustaría ahora es, a modo de mesa, no sé, Carmen, Inés, si os gustaría hacer algún comentario, dar algún, no sé, alguna propuesta o opinión. Sé que es un poco sobre la marcha. Habría sido bonito tener un espacio de trabajo conjunto en donde poder afinar estas opiniones, pero bueno, aprovechamos vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestra vivencia para que podáis hacer este aporte que nos permita reflexionar sobre estas herramientas. Bueno, yo he tomado tantas notas que he hecho un revoltillo aquí y entonces ahora me va a ser muy complicado decir nada porque he liado un revoltillo importante. A ver, yo voy a hablar, voy a retrotraerme quizás a mi infancia y a mi vida, a mi etapa escolar, o podría perfectamente, porque estas prácticas son adaptables a cualquier contexto y momento vital. Si alguien me dijera, oye, esto que has leído aquí, ahora lo vamos a hacer con tu jefa, con tu jefe. Yo te diría que no. Te dirías, no, de entrada no. Es que aquí pasan cosas que me dan mucho miedo. Quiero decir con esto, lo digo un poco en broma, pero en el fondo es verdad, que todo el fondo es maravilloso. Yo me apunto, o sea, de hecho creo que pasaré los próximos días profundizando en el tema de forma compulsiva, como es normal en la gente autista, pero también soy consciente de que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicarlo. Me preocupa precisamente porque, bueno, no tenemos rastros, que posiblemente se hayan dado experiencias, pero no tenemos rastros sobre las mismas en el ámbito del autismo, y esto nos debería llevar a ser cuando menos investigadores del tema, ¿no? La cosa que inicialmente más me preocupa, y la has apuntado tú, Mariana, al principio, es el concepto de conflicto. A ver, los contextos educativos no son precisamente amigables para la gente autista, ¿vale? Se pasa mal en el colegio y se pasa mal en los institutos, por diferentes razones que la mayoría de ellas son desconocidas por la gente que tenemos alrededor y que nos podría apoyar. Entonces, ¿a qué estamos llamando conflicto? Cuando una persona, si nos quedamos en los comportamientos de las personas autistas, posiblemente casi todos nosotros seamos conflictivos. Yo rompo a día de hoy, rompo todo lo que encuentro. Rompo cosas, corto cosas, tiro cosas por las ventanas y me voy corriendo. Tengo casi 60 años y lo sigo haciendo, ¿vale? Mi hijo le llama a eso el modo destroyer. Esto me sucede cuando no soy capaz de explicarme, cuando estoy saturada por la razón que sea. Observado desde fuera, dirán, esta señora es una conflictiva, es una retadora, está agrediendo y está teniendo un comportamiento violento. En realidad es una llamada de auxilio. Estoy diciendo, me siento fatal, pero es que no lo puedo verbalizar. La mayoría de las personas autistas no verbalizan el conflicto de forma inmediata. Entonces, ¿a qué estamos llamando conflicto? ¿A una llamada de auxilio? Esto tenemos que trabajarlo muchísimo de forma compartida. Porque, claro, si actuamos
partiendo de entender como conflicto una cosa que no lo es, ya estamos victimizando a una persona o revictimizando a la persona, ¿no? O señalándola innecesariamente. Entonces, antes de poner en marcha cualquier práctica de este tipo, en el ámbito del autismo tenemos que pararnos a pensar si estamos de verdad delante de un conflicto. Y luego, bueno, a lo mejor estoy dando aquí un speech, no sé. Tranquila que tenemos tiempo, va genial. Vale. Por ejemplo, recuerdo que en 2012 hubo una iniciativa, voy a llamar así, en Florida, en Estados Unidos, que se llamó el Banco de la Amistad y que se ha extendido muchísimo, que yo aquí en un principio en España cuando lo conocí dije, joder, pues esto está muy bien. El Banco de la Amistad consistía en que en los patios se instalan un banco de colorines y los niños que quieren hacer amigos se sientan allí. En lo que yo he seguido en algunas experiencias que se han hecho en España, no han resultado para las personas autistas. A pesar de que dices, bueno, oye, pues mira qué bien, ¿no? Porque yo visibilizo que quiero tener amigos, otro que quiere tener amigos viene y mira qué bien. Esto es una especie de, voy a hacer una burrada, de Tinder infantil, ¿no? O sea, así analógico, ¿no? Nos sentamos aquí los que nos queremos relacionar. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa cuando el niño autista, esto es un ejemplo, qué pasa cuando el niño autista dice, oye, que yo me he sentado en el banco de la amistad con Pepito y Pepito mañana no quiere jugar conmigo o no se quiere venir a mi casa hoy, porque claro, somos intensitos. Y en el momento que decimos, Pepito se ha sentado en el banco de la amistad, Pepito tiene que venir a mi casa conmigo, tiene que hacer no sé qué, tiene que hacer... Cuidado, porque generamos frustración. Los que trabajáis con gente autista sabéis que manejamos muy mal las frustraciones, es uno de nuestros principales focos de disgusto. No salimos de ahí, nos metemos en unos bucles muy, muy, muy negativos, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con esto, con las formas. No son los fondos de las prácticas, los fondos de las prácticas en este caso a mí me apasionan. O sea, ya os digo que me entusiasma hasta el punto que creo que voy a obsesionarme. Pero las formas me preocupan. Me preocupan las formas. Tenemos que dar la posibilidad a la persona autista de que sea autista. Yo, por lo que he percibido, llevo muchos años yendo a coles a trabajar con los profesores, percibo que en el entorno escolar todavía se focaliza demasiado en la modelización de la persona autista para que responda a lo que quiere ese contexto y no se respeta a la persona autista en sí. Y hablo de respetar a la persona autista, que la persona autista se pueda levantar en mitad de la clase y pasear alrededor de las mesas. Hablo de respetar a la persona autista, que la persona autista pueda tener sus ecolalias que son reguladoras. Hablo de respetar a la persona autista si quiere mover las manitas o hacer pelotitas de papel y ponerse en fila, por ejemplo, que a mí me gusta mucho esto en las reuniones y en las cosas sociales. Este tipo de cosas. Entonces estamos en un contexto difícil para la persona autista. Entonces, tenemos que entender el respeto desde la permisividad, y no me gusta esta palabra, permisividad a la persona autista para que sea autista en su plenitud. Quiere decir, si hoy no quiero hablar, no hablo, pero a lo mejor a esto que me has preguntado te voy a escribir mañana o pasado o te voy a hacer un esquema. Tenemos que pensar que lo tenemos que hacer con otros tiempos, que tenemos que dar unos espacios completamente diferentes. La persona autista, como nos mostraba Inés en el vídeo, es empática, es sensible y muchas veces es hiperempática e hipersensible, pero a tiempos diferentes. Yo puedo entender lo que le ha pasado, lo que me está diciendo un compañero que está sintiendo, a lo mejor una semana después de que me lo haya dicho. Y la respuesta que le voy a dar a veces pues es lo que llamáis extemporánea, pero para la gente autista se funciona de otra manera. Entonces, en resumidas cuentas, que ya me estoy excediendo, quiero decir, primero, saber qué es conflicto, si estamos delante de un conflicto y tenemos que actuar, o si estamos delante de una petición de socorro, de auxilio, de dolor, una manifestación de dolor o alguna cosa similar que pueda parecer un conflicto porque ha molestado o ha interactuado con otros. Y en realidad no es un conflicto porque no hay esa intencionalidad, ni siquiera de tener una relación con otra persona, sino que es simplemente una manifestación personalísima de algo. Si no hay conflicto, no hay que intervenir, o hay que intervenir, pero de otra manera, no con unas prácticas de este tipo. Y luego, desde luego,
el ajustar todo. Y una cosa, me ha gustado esto de que exista ¿cómo era? El facilitador y el cofacilitador, Mercedes. El cofacilitador tiene que ser necesariamente una persona que conozca el autismo en profundidad, y si pudiera ser una persona autista, muchísimo mejor. Siempre tiene que existir. No puede ser que una persona autista se siente en un círculo, en una reunión, en un lo que sea, donde sea el único autista. Esto la pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero que lo bonito de todo esto, ¿sabes qué sería? Sería que hiciéramos que de aquí saliera una iniciativa de trabajo, yo lo dejo ahí caer, en la cual pudiéramos trabajar ya en profundidad en todo esto. Y recojo tu iniciativa porque en realidad es un tema muy interesante. Desde el grupo de trabajo nos pareció una herramienta muy útil y muy valiosa porque pone el foco en el contexto, y es donde realmente tenemos que enfocar y hacer de los contextos amigables, diversos, flexibles, abiertos, inclusivos, y van a desaparecer las limitaciones, las barreras, los problemas, los déficits, ¿vale? Pero tienes razón, hay que tener en cuenta la interpretación de las situaciones, de los conflictos, que todavía hoy en día en los coles lo que más hay es malentendidos. No solamente entre niñas y niños, sino también entre familias y profesorado, entre terapeutas y familias, entre todo. Hay muchos malentendidos que tendríamos que intentar, pues eso, poder mejorar en esa comunicación y en esa interpretación. Gracias por tu aporte, valiosísimo. Inés, no sé si quieres comentar algo. Y bueno, deciros que todavía, nos queda, lo que la vez que Mercedes nos lo explicó a Carmen y a mí, nos maravilló, nos entusiasmó, y lo que decíamos, en ese momento fuimos hablando, cada vez que decía ya algo íbamos dando notas, pero sí que queda un trabajo muy arduo para hacer, sobre todo que hay que hacer un cambio de mentalidad en los colegios enorme, que se va consiguiendo poco a poco, pero todavía intentamos, cuando en los colegios hablamos de inclusión, cuando ya hay aulas en Madrid, por ejemplo, que hay aulas TEA, se intenta que el niño se adapte al colegio, a la normalidad, en vez de ser el colegio el que se adapte al niño. Entonces digo, es que al autista lo quieren hacer neurotípico, y como no sé si con una cirugía cerebral se podría, y no sé si Carmen nos dejaría hacerlo, pero vamos, sería imposible. Entonces, mientras no haya un cambio de mentalidad en los colegios, en los profesionales, esto todavía nos queda un montón por hacer. Sí que es verdad que nosotros en Protégete, que empezamos en el 2008, gracias a Dios ha habido un cambio importante y se va cambiando poco a poco. Pero creo que en estos 2 últimos años, con la pandemia, con este lío político que hay, y no me quiero meter en política ni nada, creo que está habiendo un retroceso de todos los derechos que se estaban consiguiendo. Entonces, si lo que se estaba consiguiendo para muchos va a retroceso, pues la gente con discapacidad quedan para el final. Entonces, es el problema. Entonces nos va a costar mucho, y me encanta que haya personas como Mercedes que tiren para adelante de una idea y que creo que es muy bonita, pero hay que trabajarla. Y por supuesto, Mariana, de verdad, mover al colegio o de esta reunión, que me habéis dicho que había un montón de gente apuntada, como no los veo aquí en el Zoom, no sé, que salga un grupo heterogéneo de gente, profesores, psicólogos, terapeutas, médicos, padres, autistas, de todo, para poder llevar esto a hacer un estudio real, una investigación real, que dure 1 año, 2 años, lo que nos haga falta para que esto se pueda llevar a cabo, pero que se haga un estudio, ver y sacarlo. Eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Inés. Leticia, no sé si estás por ahí, ¿quieres comentarnos algo desde tu experiencia, desde tu vivencia? Bueno, no sé si sigue ahí o se ha tenido que ir. Sí, ahí sigue. Yo es que creo, en mi caso, yo he tenido que navegar por mi propia cuenta, y eso ha sido muy difícil porque yo dejé las ilusiones y las tuve que recuperar a posteriori. Sí creo que se me ha dejado demasiada responsabilidad para mí misma, y eso es muy difícil. Y reconozco que para una persona autista en otra situación no hubiese salido
porque es una situación muy, muy, muy difícil. Entonces, lo que sí reconozco es un apoyo social, y lo que sí que me llama la atención, que a la persona autista se le respete sus ritmos. Es decir, si no se quiere comunicar, porque yo hay muchas veces que no me quiero comunicar, o si no quiere una sexualidad más fuerte, o si no quiere un momento para recapacitar, un momento, se la tiene que respetar. O sea, yo creo que eso lo tenemos que tener bien claro, porque pero sí tenemos que facilitar una visibilidad al entorno para que sepan que esto existe. Y también es muy importante que, porque yo ahora estoy en un curso de la ONCE, colaborar con otros autistas, o sea, que el mismo niño autista esté con un niño con altas capacidades, porque nos permite comunicarnos a un nivel que nos entendemos y nos facilita. Y luego que se vaya dialogando entre el resto del grupo con todos para que se internalice, pero es positivo que esté con otro niño autista o con altas capacidades o superdotado, pero que tenga un esquema emocional parecido al niño. Eso es mi percepción. A mí me ha costado lágrimas llegar a ser escritora después de haber perdido esa iniciativa, que la tenía desde niña y la recuperé a posteriori por el amor que sentía por la literatura. Y trabajar en el canal porque me gusta la cultura y tenemos que ver que en cuestiones de pareja, por ejemplo, también somos diferentes, porque buscamos cosas diferentes. Es un tema complejo, pero yo creo que se puede conseguir mucho si vamos dándole una visibilidad. Muchas gracias, Leticia, por tu comentario, por tu participación. Vuelvo a destacar la importancia para, bueno, yo hablo como profesional, pero sé que tanto las familias, los centros, imagino que entre las personas asistentes habrá de todo, educadores, la importancia de escuchar en primera persona a quienes realmente nos pueden enseñar y nos pueden, como decía Carmen, hacer de intérpretes, de traductores, para que todas nuestras energías, nuestras iniciativas, nuestras terapias tengan sentido, tengan valor, sean útiles, sean válidas, porque muchas veces detrás de una muy buena intención hay mucho daño, porque simplemente implementamos estrategias que consideramos que van a ser útiles, pero al no escuchar a las personas partícipes realmente nos perdemos una parte muy importante. Por eso en este encuentro no queríamos dejar de dar voz a otras personas que nos ayudaran a reflexionar y que nos permitieran avanzar en este sentido. Me gustaría presentar a Ainara, que Ainara Buren Pavón es otra compañera del grupo de trabajo y que ella ha estado encargándose del chat. Habéis estado todo este tiempo dejando mensajillos o preguntas y entonces, bueno, Ainara es psicóloga especializada en TEA en la vida adulta y es responsable de gestión de personas, calidad y servicio residencial en la Asociación Nuevo Horizonte. Y me gustaría darle pie para que nos comentara un poco esos comentarios o preguntillas que ha habido a través del chat. Y bueno, entre las personas que hemos estado aquí haciendo las ponencias daremos respuestas, si te parece. Bueno, hola a todo el equipo. Muy interesante, Mercedes, Carmen, Inés, por vuestra opinión, y así lo han dejado reflejado las personas que han estado atendiendo a esta actividad, con lo cual yo lo transmito además, ¿no? Enhorabuena. Bueno, os voy a compartir un poquito algunas dudas, ¿vale? Que yo creo que ya las hemos ido, bueno, más o menos solucionando, pero bueno, para que dejéis vuestro punto de vista. Mercedes, yo creo que esto va un poquito más dirigido a ti, ¿vale? Ana María Blasco nos pone que si podemos extrapolar esta práctica restaurativa del ámbito educativo a otro tipo de ámbitos, ¿no? Ana María expone que ella trabaja en un servicio de ocio de una entidad con personas con discapacidad, algunas de ellas con TEA, y entonces tienen conflicto entre las personas que tienen, ya son adultos, ¿no? Mayor edad. Entonces quería saber si esto es posible.
A ver, que se puedan extrapolar las prácticas restaurativas a otros ámbitos, segurísimo que sí. Y de hecho hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en organizaciones, es decir, en el trabajo. En el área familiar hay otro tipo de conferencia que es la Family Conferencing. Ahí claro que se puede extrapolar y además los datos van indicando que es muy positivo. Ahora bien, yo sí quiero hacer hincapié en lo que dicen las compañeras de CEPAMA y en lo que nosotros, Ainara, tú lo sabes, hemos pensado. Si lo quieren extrapolar al campo del autismo, me atrevo a decir que si se quiere extrapolar al campo, por ejemplo, de TDAH o se quiere extrapolar a otros campos, es verdad y yo comparto que hay que ir con cuidado. No obstante, yo siempre voy a defender que si esas herramientas están en el contexto, están en el ambiente y pueden jugar un papel positivo, por ejemplo, cuando, no sé si la he entendido bien, cuando decía Carmen, tenemos que tener cuidado porque a lo mejor no es conflicto, es una petición de auxilio, pero si en esa petición de auxilio se ha producido, por ejemplo, una patada a otro niño, se le ha roto algo a otro niño, yo creo que las prácticas restaurativas y en general una mejora de la convivencia para tratar el tema con el otro niño con el que ha recibido la patada o se le ha roto algo, nos va a ayudar muchísimo. Y va a entender mucho mejor si hay un contexto restaurativo, cuál es la diferencia en ese momento o lo que está expresando el niño con autismo. No sé si me explico. Por lo tanto, siempre merece la pena la mejora de la convivencia, insistiendo en que yo los he buscado, pero tampoco he visto datos que digan en las prácticas restaurativas con alumnos autistas son maravillosas. Yo esos datos no los tengo. Ahora, datos de que las prácticas restaurativas, tanto en el contexto escolar como en el contexto familiar, como en el contexto de trabajo, como en el contexto de ocio, ayudan, os digo que sí. Y os he puesto antes el ejemplo de los diálogos restaurativos, que es algo que he vivido recientemente, el tema de mediación, tanto en primaria como en secundaria. Queda muchísimo por hacer, porque claro, todo esto que hemos explicado aquí requiere de un grupo motor, que no lo he dicho antes, se me ha ido, pero requiere de un grupo motor que agilice, que piense en cómo sensibilizar, en buscar personas, que me ha gustado muchísimo y muchos otros también, el aporte que habéis dicho Carmen e Inés de que tienen que ser personas especializadas. Todo eso hay que llevarlo a la escuela para sensibilizar y que después la escuela o el instituto vea cuáles son sus necesidades, no las que nosotros tenemos como profesionales. Tienen que salir, a ser posible, de un círculo restaurativo proactivo, qué necesidades tienen y sobre esas necesidades trabajar. Quiero decir, lo primero es conocer todo esto, lo segundo es empaparse bien, tener conocimiento. A mí me queda muchísimo todavía, pero como soy ya un poco viejita me tengo que poner las pilas y por eso trato de ayudar a la gente que sois más joven y que vais a poder trabajar sobre todo esto. Yo creo que merece la pena, es mi opinión, en cualquier contexto. Yo creo que ayudan. No sé si he contestado. Seguro que sí, Mercedes. Yo creo que está bastante claro. Un poco en relación a lo que estabais hablando antes, ¿no? De no lanzarse porque a esto sin paracaídas, ¿no? Sino que hay que prepararse y gestionar bien ese tipo de situaciones. Una compañera nos indica que Bárbara Moragues, exactamente, pone: entiendo que sería bueno poder realizar role-playing de prácticas restaurativas para poder ir trabajando actitudes y estar más preparado de cara a un conflicto real, ¿no? Si consideráis que este tipo de situaciones... Totalmente. Y luego también son muy importantes, en lo que yo he vivido, el preparar dinámicas que les ayuden a
pues eso, a quitarse tensión. Yo, por ejemplo, si me permitís una cosa muy personal, hoy estaba muy, muy nerviosa porque además he dormido fatal y llevo varios días con mucha tensión. Y ha habido un momento que he dicho, venga, acuérdate de lo que decía Gabriela, no me acuerdo el apellido, y Rucho, no sé qué, pero es una mujer que dice, tenemos primero que perder tensión en la mediación, cuando alguien se enfrenta a un conflicto hay tensión. Tenemos que procurar relajarnos y tenemos que procurar pues eso, distender el tema lo más que se pueda, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? A ver si me va. Decía la compañera que si hacer roleplaying de preparación, ¿no? Trabajar en el aula previo a que exista un conflicto puede ayudar, ¿no? A prepararse. Por supuesto que sí, y lo que decía, las dinámicas, que es por lo que me he ido a la cuestión del movimiento, las dinámicas importantísimo. Si tienen que ver con el tema que estamos tratando, fenomenal, pero ayuda a visualizar, y por lo tanto ayuda a comprender. Porque, mira, si nos planteamos, por ejemplo, una serie de sesiones a tratar una serie de cosas en círculo restaurativo, pues lógicamente se complica mucho más que si haces uno solo. Y ahí es lo que yo os decía, cómo vas viendo desde el principio el proceso y al final los cambios que sí es cierto que se producen, y ya os digo, incluso en circunstancias bueno, pues con un alto contenido en principio agresivo, podríamos decir, o muy diverso. Es lo que yo estoy experimentando poquito a poco. Pues muchas gracias, Mercedes. Hasta aquí yo creo que son las preguntas que nos dejaban los compañeros y compañeras, ¿vale? O sea que yo creo que claro. Se quería, me ha parecido que se quería que pusiera la última diapositiva para que vieran un poquito más, que tuviesen un poquito más de tiempo para los autores. Perdona, Mercedes, también ponían que si Inés podía facilitar los datos de contacto de ProtegeD. Eso por una parte. A ver, espera a ver si encuentro un sitio donde con los teléfonos. Y luego finalmente, efectivamente, que pusieras el tema de los autores de referencia. Vale, gracias, Ainara. Bueno, mientras las compañeras buscan teléfonos y organizan presentaciones, en estos minutitos que nos queda, bueno, quería agradecer la participación de todos quienes han estado aquí colaborando, encontrándonos y reflexionando juntos sobre este tema. Esto es simplemente el inicio de un camino por recorrer, por investigar, por adaptar, por ajustar y sobre todo por intentar encontrar herramientas y estrategias que, como venimos diciendo, no intenten normalizar a las personas, sino que generen contextos amigables, contextos facilitadores, contextos inclusivos que permitan a cada uno ser quien es y que hay lugar para todos. Así que, bueno, no sé si alguna de vosotras quiere añadir algo más. Mercedes, tenemos aquí para quienes quieran recoger algunos datos. Igualmente, si nos escribís al colegio, al grupo de trastornos del espectro del autismo del Colegio de la Psicología de Madrid, podemos pasaros la presentación o si tenéis alguna iniciativa de cara a seguir trabajando con este tema, encantadas desde el grupo de facilitar ese encuentro para poder continuar trabajando en esta línea. Yo sí quisiera, Mariana, tener un momentito de agradecimiento, que tú lo has dicho, pero yo te quiero agradecer a ti también, porque yo creo que siempre que uno intenta sacar cosas adelante y pone mucha pasión en ello, pues bueno, no sé si tanto como conflicto, pero se puede llegar a tirar un poco, a tener un poquito de tira y afloja, ¿no? Y yo creo que hemos comprobado que son oportunidades de aprendizaje, como decíamos nosotras en la presentación. Yo creo que
has tirado de todo esto, incluso en momentos que nunca ha habido un momento excesivamente complicado, pero sí algún momento complicadillo. Gracias a ti, gracias al grupo por apoyar esta iniciativa. Lo digo de verdad, me emociona y me encanta que hayamos tirado juntos con todo esto. Yo soy muy pesada y en algunos momentos me tenéis que perdonar, pero bueno, al final yo creo que las aportaciones que habéis hecho han sido tan interesantes. Por ejemplo, cuando yo hablaba de las necesidades de las personas con autismo y vosotros me dijisteis necesidades y se ha cambiado por desafíos, me encanta. Y luego la experiencia de nuestra compañera Leticia, no tengo palabras, Leticia, para agradecerte tu implicación en este tema y exposición tan personal que has hecho de tanta belleza. Y también quiero, y lo digo muy de corazón, agradeceros a Carmen y a Inés. Sinceramente creo que sin vosotras no hubiéramos tenido este resultado, que a mí, con toda humildad, digo que me gusta mucho. Y yo creo que en algún momento os he pedido disculpas en privado y también lo hago en público. Creo que he tenido una exigencia hacia vosotras un poco en el sentido de aquello que no puedo poner yo con claridad, lo tenéis que poner vosotras, como si fuera tan fácil. Y bueno, pues ahí habéis estado poniendo vuestra experiencia, vuestra vivencia, vuestra opinión y sinceramente creo que habéis enriquecido este momento. Yo así lo siento y así lo expreso, lo habéis enriquecido mucho. Así que yo estoy contenta. Y sí que os digo a todos vosotros y vosotras que estáis acompañándonos en este momento, que si tenéis la necesidad en algún otro momento o circunstancia de hablar de conflicto o de profundizar un poquito más, o como muy bien decía Carmen e Inés y también Mariana, de ir investigando y queréis compartir con nosotros los datos que se vayan apuntando, muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. Nada más. Bueno, quería dar gracias a todas las personas que han participado en este encuentro y nada, dejaros esta intención, esta idea de que quienes quieran participar y seguir trabajando o investigando para adaptar estas prácticas restaurativas a la comunidad en general y sobre todo en particular a las personas dentro del espectro del autismo, os animamos a ponernos en contacto con el grupo de trabajo TEA del COP de Madrid. Y nada, nuevamente agradecer a las personas que han participado y con esto pues damos por clausurada la formación. Muchas gracias.